voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Escucharte hablar. Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Nada más que escucharte hablar. Háblame, Señor, te escucharé. Levanta tus manos a Él y dile conmigo en voz alta. Háblame, Señor. Díselo de nuevo, háblame. Quiero escuchar tu voz, quiero escucharte. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como
Buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas. Estamos una vez más transmitiendo desde Avenida Universidad 930, en pleno centro histórico de la capital del estado de San Luis Potosí. La Iglesia Evangélica Los Peregrinos está haciendo estas transmisiones con el propósito de edificarnos unos a otros, de proclamar el Evangelio y haciendo estas dos cosas, glorificar a Dios. Y les damos la bienvenida. Qué bueno que nos siguen y les invitamos a que sigan nuestras transmisiones y puedan, bueno, pues poder compartir estos links para que más personas puedan escuchar la palabra del Señor. Muy bien, vamos a ir a la lectura bíblica. La lectura la tenemos en Isaías capítulo 40 del versículo 12 al 31. Los editores de la Reina Valera le han puesto como título El incomparable Dios de Israel. Y hoy en la predicación estaremos viendo la exhortación, el mandato que el Espíritu Santo nos hace en la carta a los Efesios a que seamos poderosos en el Señor. Así que le voy a dar lectura. Usted me sigue, por favor. Versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanzas y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Versículo 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre encoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece,
ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Y escucha el énfasis. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Así es nuestro Dios, mis hermanos. Y en esta tarde vamos a estar compartiendo que nosotros tenemos que hacernos fuertes o debemos de ser fortalecidos con el poder de esta fuerza de nuestro Dios. Así que vamos a orar al Señor para que Dios bendiga su palabra, para que Dios bendiga este día. En medio de esta pandemia necesitamos orar a nuestro Dios, que Dios haga su obra. Oremos. Padre, hoy nos hemos reunido de una manera virtual y al ver estas cosas virtuales y al estar frente a una cámara, realmente me doy cuenta que siempre estamos delante de ti, siempre. Tú nos estás focalizando porque tú eres soberano, porque tú eres bueno, porque grande es tu misericordia. Te pedimos que tú bendigas este día, guardes este día. Habla a tu pueblo, haznos entender nuestra responsabilidad, esta responsabilidad que va sumada con tu soberanía. Tú eres soberano, tú eres el poderoso, y así es. Nosotros somos débiles, pero bien podemos ser fortalecidos en ti, si tenemos la disposición para querer ser fortalecidos en ti. Gracias por todo. Bendice a mis hermanos, bendice a tu iglesia, bendice a todos aquellos que nos escuchan. Toca corazones, transforma corazones y que este mensaje pueda llegar a los corazones necesitados, a los que están enfermos y puedan ser sanados por ti. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, su boca es trueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Potestad e imperio,
potestad e imperio poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Arroja tus coronas delante de Él y arrojan coronas delante de Él. Declara su poderío en alta voz. Levanta tu aplauso a él fuerte. Hermanos, una vez más, vamos a ver el texto de Efesios 6:10. Y como ya lo comenté, este sermón, esa predicación, le hemos llamado Sed poderosos en el Señor, porque de Él viene la fuerza. Efesios 6:10 nos dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si ustedes estuvieron el domingo pasado, pudieron ver que hablamos acerca de esa frase, por lo demás, hermanos míos, y en esta triple alianza que tenemos está contra nosotros. Otra vez hay preguntas y bueno, estas preguntas son para que podamos tener contacto y poder ver si estoy explicando bien y si ustedes pueden contestar estas preguntas. Les animo a que lo hagan. Las preguntas son las siguientes. Escribe al menos 2 textos de la carta a los Efesios que nos hablan del poder de Dios. Al menos hay muchos, pero solamente 2 textos. La segunda pregunta: ¿cuáles son las 2 cosas que Pablo quiere que evitemos según Efesios 6:10? Y esto prácticamente es lo que vamos a estar compartiendo. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en relación o en esta ambivalencia de la iniciativa de Dios, de la soberanía de Dios y de nuestra responsabilidad humana? Y por último, escribe de manera práctica cómo
se fortalecieron tres personajes bíblicos mencionados en el Nuevo Testamento. Así que vamos a estar compartiendo eso y quiero que observes que antes de que Pablo nos hable de esta batalla y de esta armadura, Pablo empieza esta sección de la guerra espiritual no poniendo su mirada en nuestro enemigo, sino poniendo su mirada o invitándonos a que pongan su mirada en el poderoso que es el Señor Jesucristo, para que Él pueda sostenernos en la batalla. En esta epístola hemos visto, si tú la has leído, seguramente has visto que nos ha hablado de la responsabilidad humana y también de la soberanía de Dios. Estas dos cosas están trabajando juntas para nuestra salvación, para tu salvación y para mi salvación. Podemos decir que el capítulo 1 al capítulo 3 nos está enfatizando Pablo acerca de la soberanía de Dios y nos habla todo lo que qué es lo que Dios hizo, cómo envió a su Hijo, cómo Él nos salva, todas estas cosas. Y es la iniciativa de Dios, ahí lo vemos, porque es Dios quien nos adopta, nos redime, nos sella. Pero detrás de todo esto, pues está la responsabilidad del creyente. El creyente tiene que creer. Y en los capítulos 4 y 6, el énfasis recae sobre la responsabilidad humana. Haz de cuenta que una cosa es la doctrina que nos enseña en los primeros capítulos y después está la práctica de esta doctrina. Y nosotros, es nuestra obligación vivir en consecuencia con la salvación que Dios nos ha dado gratuitamente en Cristo Jesús. Muy bien. Así que vamos con el primer, son 3 puntos. Son 3 puntos y el primer punto es: de Dios viene nuestra fortaleza. Hablamos de la iniciativa de Dios, hablamos que es Dios el soberano. Y este término vamos a verlo en varias partes de la carta de Efesios, porque este término de fortaleceos se refiere al poder de Dios. Y el primero está en capítulo 1, versículo 19, que tú lo tienes por ahí y si no, aquí te lo mostramos. Voy a leerlo. Dice lo siguiente. El cual la superinminente grandeza, vuelvo a repetirlo, la supereminente grandeza de su poder, estas son palabras raras, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Puede traducirse, a otras versiones han traducido esta supereminente grandeza de su poder como la inmesurable grandeza de su poder. Es más fácil la palabra. La extraordinaria grandeza de su poder también. Otra ha dicho, cuán grande y sin límite es su poder. Otros han dicho, el increíble, inmenso poder. Aquí Pablo, si ustedes observan el contexto, está orando por los efesios, está orando a Dios por los efesios, para que ellos sepan, se den cuenta y conozcan este increíble poder que tenemos en Dios. Así que estamos viendo este término, porque de eso nos habla el primer punto, que de Dios viene la fortaleza, el término de fortalecidos y de este poder de Dios. Pero también lo tenemos en el capítulo 3, versículo 20, que dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este poder ya está actuando en ti y en mí. Está actuando en aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Por lo cual, así de esta manera, debemos entender que Dios puede hacer grandes cosas con nosotros en nuestra vida, porque su poder está en nosotros. Él puede lograr grandes propósitos con nuestra vida. En este sentido, aquí Pablo lo que está diciendo, ya están experimentando este poder, ya lo conocen, ya han visto evidencias de esto. Y Dios, este poder lo demuestra mucho más de lo que entendemos.
Si se fija en el primer versículo, en el primer texto que leímos, hablaba de que Pablo estaba orando a Dios para que ellos entendieran. Y aquí les dice, bueno, ahora es más allá de lo que ustedes entienden. Pero también está en el capítulo 1, versículo 20, también nos dice de este poder, en otro matiz, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Podemos ver que este grande poder, su grande poder, está reflejado, está evidenciado en la historia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Ahí se ve el gran poder que tiene el Señor. Y en el capítulo 2, versículo 1 y versículos 5 y 6, lo voy a leer, dice lo siguiente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y en el versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ojo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, con Cristo Jesús. Así que hemos visto, mis hermanos y mis hermanas, este contexto de este término en relación a la carta de Efesios, porque vamos a estar hablando del poder de Dios. Pero ahora en Efesios 6:10 nos vuelve a recordar que el poder de Dios está a nuestra disposición para fortalecernos, para poder pelear la buena batalla. Esta serie de predicaciones le hemos llamado Peleando la buena batalla. Pero debemos de comprender que este fortalecimiento en el poder del Señor es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Somos responsables nosotros. Está el imperativo, fortaleceos, dice el versículo 10, fortaleceos en el Señor. Esta frase, por un lado, pudiera darnos la impresión de que nosotros podemos capacitarnos por nosotros mismos, como que si las fuerzas que necesitamos estuvieran en nosotros y no en el Señor. Pero quiero decirte algo, y es lo que estamos compartiendo ahorita, solo en el Señor, solo con el Señor, podemos ser capaces de estar fortalecidos, porque la fuente de nuestra fuerza yace fuera de nosotros, no dentro de nosotros, porque esa fuerza proviene de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a la unión que tenemos con Él. Así que dos cosas que el apóstol Pablo quiere que evitemos. Voy a tomar tantita agua. Ok, muy bien. Dos cosas. La primera, necesitamos fortalecernos en el Señor porque somos débiles. Esto es verdad. Esta exhortación presupone, en principio, que tú y yo somos débiles. Y todas estas predicaciones que hemos estado haciendo acerca de la lucha espiritual, estas exhortaciones a pelear la buena batalla, yo creo que más de alguno ha de haber pensado que esto es muy difícil y que no se puede. Es más, puede decir, este no es mi ministerio, estar peleando esta buena batalla. Y en estas cosas, mis hermanos, ¿quién es suficiente? Y la respuesta bíblica es nadie de los que están de aquel lado de la cámara. Nadie puede hacerle frente a esta triple alianza que tenemos en contra nuestra. A la carne, al mundo y al diablo. Es una lucha realmente que solos no podemos. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Tienes fuerza en ti? Sin la ayuda de Dios, claro, esto, porque ese es el punto, pues somos débiles, para evangelizar. Algunas personas por su temperamento se lanzan a hablar fácilmente de la evangelización. Y estas personas muchas veces Dios tiene que hablar a sus corazones y quebrantarlas para poderles hacer entender que esta evangelización no se puede hacer en la energía propia o en el propio poder de uno, ni en la iniciativa propia, ni en los esfuerzos humanos. Eso solamente se puede hacer en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿A cuántas personas has hablado
de Jesucristo en esta pandemia? Esta es una pregunta, ¿sí? ¿A cuántas? También, ¿qué iniciativas tú has tomado en esta pandemia para comunicar el evangelio? Y muchos de nosotros ni tenemos fuerza, ni tenemos ganas, ni tenemos capacidades. Y si pretendemos evangelizar sobre la base de nuestras fuerzas, el consejo del Señor mismo es mejor, como está en esta pandemia, quédate en casa, mejor, mejor. Y eso es lo que le mandó decir a sus discípulos en Hechos 1:4. Fíjate bien lo que dice Hechos 1:4. Te lo voy a leer porque no está ahí. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo que oyeron de él. Pero también en Hechos 1:8, pero recibiréis poder de Dios cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Aquí, mi hermano y mi hermana, quiero poner una nota de pie. En la Iglesia Evangélica Los Peregrinos tenemos una visión que Dios nos ha dado, una visión de su reino, una visión de su iglesia local. Y nos lo ha expresado en un cometido, en un mandamiento que está en la Escritura, que leemos en la Escritura es conocido como la Gran Comisión. Y nos ha dado la gran comisión de hacer discípulos. Es nuestra responsabilidad individual y colectiva en la extensión del reino de Dios. Como Iglesia Evangélica Los Peregrinos, la pregunta que tenemos, ¿estamos fortaleciéndonos en el Señor y en su poder y en su fuerza y en su espíritu para esta gran comisión que tenemos de hacer discípulos? Porque Jesús nos dijo en Mateo 28 que toda la potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra, todo el poder. Por tanto, id y haced discípulos. Si nosotros creemos lo que el Señor está diciendo en su palabra y acatamos esta gran comisión, debemos hacerlo desde su poder, no en nuestra fuerza. En la medida que tú y yo le demos lugar más a nuestra fuerza humana, a nuestros criterios humanos, al poder humano, todo esto de iglesia se acaba en una situación de rutina, de estancamiento, de mediocridad. La única manera de ir extendiendo los horizontes de esta visión que Dios nos ha dado, de nuestra fe, de nuestra motivación y de nuestro empuje en el servicio a Cristo, es en la medida en que tú y yo estamos reconociendo y experimentando la fuerza del Señor, el poder de su fuerza en nuestra vida. Así que, mi hermano, el primer punto fue, Dios es soberano, pero el apóstol quiere evitarnos dos cosas. Uno, que pensemos que que esto solamente es de nosotros. No, nosotros somos débiles. Pero el otro asunto que el apóstol Pablo quiere que evitemos es que tú y yo necesitamos fortalecernos en el Señor porque muchas veces nos creemos fuertes. Y aquí siempre es el asunto, los extremos, ¿no? Unos pues son débiles y así es en realidad, pero tenemos el poder de Dios y este recurso que Dios nos ha dado, su Espíritu Santo. Y otros, está lo contrario, se creen fuertes. Y hay un fenómeno, a menos en mi experiencia que tengo como creyente, he visto un fenómeno de muchos creyentes. Muchos creyentes empiezan muy bien un ministerio que Dios les da, pero con el paso de tiempo, al pasar el tiempo, están descansando en ellos mismos o en nosotros mismos. Y a veces el Señor tiene que venir y sacudirnos con el fin de hacernos despertar de nuevo, con el fin de que busquemos nuestras fuerzas en Él. En este fenómeno que tenemos muchas veces como creyentes,
Y en el liderazgo, cualquiera que sea tu liderazgo, escuela dominical, alabanza, mujer, pastor, diácono, cualquier que sea tu liderazgo, en este fenómeno que se da, terminamos usando criterios humanos. Muy sutilmente no nos damos cuenta. Y es cuando el mundo entra a la iglesia. Claro que los criterios humanos pues tienen su lugar. Necesitamos usar nuestra mente, claro que sí. Necesitamos reflexionar. Necesitamos hacer estadísticas, todo eso. Necesitamos meditar qué está pasando en la iglesia. Pero necesitamos tener cuidado de guiarnos solamente por parámetros humanos en nuestro sentido común, sin tener oídos para escuchar la voz absoluta de Dios a través de su revelación bíblica, que es la palabra de Dios, que son las escrituras. Necesitamos una búsqueda de la voluntad de Dios. Y eso pudiéramos pensar, aquí se me viene a la mente la iglesia en Apocalipsis, aquella que decía, no tienes fuerza, tienes poca fuerza, pero la fuerza que va a ser persistente es la fuerza que viene del Señor. Si no, vamos a acabar frustrados, vamos a acabar cansados, porque nuestra propia energía se acaba. Y se cumple lo que fue la lectura bíblica en Isaías. Fíjate bien lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 30 y 31. Ojo, jóvenes, escuchen esto. Los muchachos se fatigan y se cansan. Eso es cuando queremos depender de nosotros. Y no lo digo por muchachos, sino por el cansancio. Los jóvenes flaquean y caen cuando está la persona dependiendo de su propia fuerza. Pero fíjate el contraste, versículo 31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. Y lo dice en el contexto donde hemos leído, donde habla de que la fuerza de Dios es incomparable. Es incomparable. Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Al menos veo jóvenes cansados, con una mente a veces de ancianito, ¿no? Y veo grandes con una mente joven y cómo Dios les da nuevas fuerzas. Levantan alas como las águilas, corren, no se cansan, caminan y no se fatigan. Y todo eso es en el sentido espiritual. Sí, habrá quienes hagan ejercicios y tengan todas estas cualidades, pero nada que ver con las cosas del Señor. Todos podemos terminar, mis hermanos, dentro de nuestros ministerios que tengamos, de nuestros ministerios respectivos, sin consultar a Dios, haciendo cosas porque pensamos que están bien, sin utilizar, y eso es lo más trágico, las herramientas de Dios, sin conocer el poder de Dios. Y acabamos frustrados y con mucha mediocridad. Esta pandemia, quiero decirte, que ha detenido muchos ministerios. Yo espero que los ministerios de la iglesia local, de la iglesia evangélica, los peregrinos, esta pandemia no detenga ningún ministerio. ¿Cuántos de los ministerios que tenemos como iglesia local pudieran levantarse? Porque queremos ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuántos? Necesitamos tomar las fuerzas del Señor, ser responsables en fortalecernos en el Señor y entonces seguir trabajando para la obra del Señor. Así que bueno, ese es el primer punto, mi hermano, mi hermana. De Dios viene nuestra fuerza. Y el segundo punto es el mandamiento a obedecer. Y esta es nuestra responsabilidad. Debemos fortalecernos en el Señor. Literalmente es sed hechos poderosos en el Señor. Por eso el título de este sermón le hemos llamado Sed poderosos en el Señor. Porque eso es lo que quiere decir.
literalmente esta frase. Es un mandamiento que viene de parte del Señor para ti y para mí. Y tú y yo muchas veces recibimos exhortaciones, mandamientos, y el solo hecho de recibirlos, el solo hecho de conocerlos, implica tu responsabilidad en este asunto. En una tarea que hace tiempo hice, me pidieron que en todo Mateo escribiera todos los mandamientos explícitos que estaban ahí. Fue una tarea ardua, pero son muchos. Si solamente pudiéramos conocer todos los mandamientos del Señor, no andaríamos preguntando cuál es la voluntad de Dios para mí, porque ahí está expresada la voluntad del Señor. Y estos mandamientos y estas exhortaciones, nuestra primera impresión es, no podemos. Sed santos como Dios es santo. Y la primera impresión es, no, no podemos. Es imposible. No, no podemos humanamente hablando. Y en eso tenemos razón. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pero requiere tu responsabilidad y mi responsabilidad. No sé si recuerdes, y si no lo recuerdas, te lo pongo ahí. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, de lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Hermano, hermana, esto de ser llenos del Espíritu Santo es un acto de Dios o del hombre. ¿Quién llena? Pues si vemos el texto diríamos, bueno, pues Dios llena. ¿Y quién debe de ser lleno? Pues yo. Y ahí están las dos cosas. Dios es el que llena, pero este imperativo indica que cualquier falla de esta llenura es por culpa nuestra. Nosotros somos los que recibimos esta exhortación, este mandato a ser llenos, porque presuponemos, y es verdad, que el Espíritu Santo desea llenarte y llenarme. Y si no hay una adecuada disposición en nosotros, no vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Filipenses 2:12, otro texto que nos ayuda a entender esto mejor de nuestra responsabilidad. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Esta responsabilidad es nuestra. Ocuparnos de esta salvación. Y después dice el texto que sigue, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjate, la soberanía de Dios de un lado y la responsabilidad humana de otro lado. Y las dos cosas no se contradicen, se complementan. Tú y yo debemos ocuparnos de esta salvación, ¿sí? Pero es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces algunos utilizan la lógica aquí y dicen, bueno, si Dios va a producir en nosotros el querer o el hacer, pues entonces me cruzo de brazo y que Dios haga todo, porque al fin de cuentas, Él es el que produce en nosotros el querer y el hacer. Pero esta no es la lógica bíblica. La lógica bíblica es ocúpate de la salvación con temor y temblor. Esto es nuestra responsabilidad. Si tú y yo nos ocupamos de esta salvación tan preciosa, en la medida que nos vamos ocupando de esta salvación con temor y temblor, nos vamos a dar cuenta que es Dios quien está dando tanto el querer como el hacer. Y hay más textos, mi hermano, pero solamente dos textos te pongo para entender esta ambivalencia entre nuestra responsabilidad y la soberanía de Dios. Fortaleceos en el Señor, dice el texto que nos ocupa. Así que tenemos la responsabilidad de estar peleando la buena batalla.
Esa es nuestra responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de obedecer los mandamientos, aunque parezcan imposibles. Tenemos la responsabilidad de acatar sus exhortaciones del Señor. Pero la fuerza y el poder solamente vienen de nuestro Señor Jesucristo y no de nosotros. Hermanos, el Espíritu Santo nos ha sido dado no para destruir nuestra humanidad o evadir nuestra responsabilidad, sino para recrear nuestra humanidad, para potenciar nuestra humanidad. Y por lo tanto, cuando más llenos seamos del Espíritu Santo, más responsabilidad ejercemos nosotros. Por eso, antes de ver esta serie de predicaciones, estuvimos compartiendo el fruto del Espíritu Santo, que son estas 9 evidencias de que tú y yo estamos siendo llenos del Espíritu Santo. En 2 de Timoteo 1:7, Pablo le dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Notemos 2 cosas en este texto que nos ocupa. Lo quiero decir muy breve porque no quiero tardar mucho, aunque ya estoy tardando. Notemos que nuestro fortalecimiento viene de 2 fuentes, expresadas en 2 frases. Una, fortaleceos en el Señor, y la otra, en el poder de su fuerza. Y en el Señor implica que debemos estar unidos a Cristo firmemente, porque separados de Él, nada podemos hacer. Debemos servir como soldados en esa guerra espiritual que tenemos por delante. Debemos ponernos bien la armadura. Debemos de asegurarnos una relación vital, constante y permanente con Cristo Jesús, porque de Él procede nuestra fuerza para esta batalla. Si queremos ser fuertes, debemos de comprender que todo el poder de esta fuerza, pues depende de nuestra comunión y de nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Y en el poder de su fuerza, esta frase está debemos nosotros creer y comprender que este poder de su fuerza está a disposición de los que le aman, de los que esperan en Jehová, de los que esperan en Dios, de los que le creen a Cristo Jesús. En la carne somos débiles, somos presa fácil para el enemigo, pero quiero recordarte algo, que es mucho más poderoso aquel que está en nosotros que todas las fuerzas del mal, que todas las huestes de maldad que están en contra nuestra. Cuando tú y yo descubrimos esta realidad, entonces podemos decir, como Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y entonces dejamos de depender de nosotros y descansamos en el Señor. Y entonces viene esa fuerza que proviene del Señor cuando escuchamos esa voz en nuestra conciencia, en nuestro interior. Bástate mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Debemos recordar lo que dijo Pablo ahí en Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. 3 ilustraciones, rapidito, 3 ilustraciones de 3 personas. Primer ejemplo, el ejemplo de Pablo, recién convertido. Pablo nos dice el texto de Hechos 9:20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y claro, el diablo luego puso oposición en él.
Pero esto, quiero hacer un punto aquí. Pablo, en su principio, en su euforia de su primer amor, empezó a predicar el evangelio a todo el mundo. Y esto me recuerda que muchos de nosotros también empezamos así. Empezamos, escuchamos de Cristo y empezamos a hablar hasta por los codos, orejas y no sé qué más. Empezamos a hablar y hablar de Cristo y muchas veces nos equivocamos, ¿sí? Al hablar, porque no sabemos, pero hay eso, hay esa pasión, hay ese amor de hablar de Cristo. Pero con el pasar de los años, muchos también dejamos de hacerlo. Ya, dejamos eso. La diferencia entre nosotros y Pablo es que Pablo, desde el primer momento, aprendió que esta fortaleza para hablar de Cristo proviene del Señor. Y nosotros, creo que muchos de nosotros no hemos aprendido eso. Conozco, y yo creo que tú también, personas que eran dinamita pura y hoy, como decía aquel cantante, no, del chorro de voz nada más me quedó el chisguete. Ya no, porque posiblemente todo eso era en las fuerzas humanas. Pero cuando es la fuerza que proviene del Señor, mi hermano, el Señor da nuevas fuerzas a los que le aman y creen. También en Hechos 9:22, siguiendo el ejemplo de Pablo, o que tenemos como ejemplo a Pablo, dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y se esforzaba en el Señor y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Se esforzaba en el Señor, se sobreentiende esto. Antes de desmayarse, él, Pablo, buscó su refugio en el Señor. Se hizo fuerte a fin de seguir adelante en su testimonio. Observemos que esto es tanto para los tiernitos en el Evangelio como también para los adultos también, aquellos que llevamos mucho tiempo en el Evangelio. Aquí se ve reflejado o ilustrado cuando una persona se fortalece en el Señor. Pablo se fortaleció en el Señor recién convertido. Segundo ejemplo, el ejemplo de Abraham. Una cita del Nuevo Testamento en Romanos 4:20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, y está hablando de Abraham, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo reaccionarías tú si estuvieras en el caso de Abraham? Si tuvieras las mismas circunstancias de Abraham, ¿qué dirías? Porque el texto dice que él se fortaleció en fe. Yo creo que la mayoría de nosotros, pues pudiéramos decir, ¿sabes qué? Creo que me equivoqué. Creo que pensé que Dios me hablaba, pero siempre no me habló. Creo que Dios dijo esto, pero yo creo que fue mi ilusión. Y ya, tiramos la toalla y no somos como Abraham, que se fortaleció en fe. ¿Qué significa fortalecerse en fe? Algunos van a decir, bueno, trata de leer la Biblia, hay que orar más, hay que pasar más tiempo en la presencia de Dios. Normalmente siempre sacamos eso y es verdad, sí, sí, así es. Pero otra vez, en esta experiencia de caminar con el Señor, uno aprende a fortalecerse en el Señor sobre la marcha. Si es que tienes el Espíritu Santo, mi hermana y mi hermano, en la vida nueva que tú tienes porque el Espíritu Santo te da, cada vez va a ir saliendo algo más, algo más. Cada circunstancia te va a ir haciendo fortalecerte más en Cristo Jesús. Porque de alguna forma el Señor trabaja desde nosotros, desde nuestro interior y usa nuestras circunstancias. Y es importante que esta experiencia que tenemos día a día, semana a semana, sea una forma
algo que Dios use para fortalecer tu vida y mi vida. Y eso vamos descubriendo que cada día nos vamos fortaleciendo en fe. Y tercer ejemplo, el ejemplo de Timoteo. Segunda de Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es el mismo término, esfuérzate. Y están las dos cosas, esfuérzate, es responsabilidad tuya. La soberanía es la gracia de Dios, eso proviene del Señor. Algunos han visto a Timoteo, y yo también lo veo así, como un joven Timoteo, enviado por el apóstol Pablo a cuidar, a guiar, a pastorear unas iglesias, una serie de iglesias, con muchas responsabilidades. Pero por su carácter que tenía Timoteo, según las evidencias internas del texto, era tímido. Si Pablo le dice, esfuérzate, pues la lógica es, pues yo creo que no se esforzaba, ¿no? Porque tiene dentro de sí un carácter, en su forma de ser, es muy tímido. Timoteo tiene la tendencia inevitable de muchos hacia una inconstancia en este ministerio. Timoteo, tal vez como nosotros, seguramente se conformaría con algo como, pues con no tener problemas con la iglesia, con eso es suficiente y vamos bien. Que las iglesias vayan ahí sobreviviendo, más o menos, ahí vamos, está bien, con eso nos conformamos. Con que cada año se agreguen a la membresía unos 10 miembros, excelente, ahí vamos, despacito, no hay prisa, ¿cuál es la prisa? Para esas cosas, para Timoteo pudiera ser muy bien. Cuidar que los números no vayan en descenso, está excelente. Que no haya problemas en la iglesia, muy bien. Y así nosotros pudiéramos conformarnos con eso. Pero todo el empeño de Pablo al escribir la segunda carta a Timoteo es decirle a Timoteo, Timoteo, despabilate, despierta, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjate bien, y estas palabras son para ti y para mí. Mi hermano, despiértate, despabilate. Trae a la memoria la fe no fingida que habitó en tu abuelita o en tu mamá. Trae eso a la memoria. Y eso te va a despabilar. Aviva el fuego que, que viene de Dios, del don de Dios que está en ti. Cuando tú te convertiste al Señor, aviva ese fuego. Es tu responsabilidad. Traer a memoria es tu responsabilidad. Avivar el fuego es tu responsabilidad. Mi hermano, mi hermana, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mi hermano y mi hermana, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No, no te avergüences. No te avergüences de dar testimonio de la iglesia evangélica a los peregrinos. Habla que hay una iglesia y que predicamos la palabra del Señor y que buscamos alcanzar a personas y que Dios tiene el poder para transformar, pero no te avergüences de dar testimonio. Mi hermano y mi hermana, participa en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, pero participa. Muchos, desgraciadamente, no quieren participar, no quieren ser activos, les gusta ser muy pasivos. Y el asunto es que dicen, es que ese es mi carácter, pastor, soy pasivo. No, la Biblia nos manda, participa, es un mandato, participa en las aflicciones. La palabra griega que habla de cobardía puede ser traducido como timidez, como un temor vergonzoso. Una persona pusilánime puede decir, es que yo soy muy vergonzoso, pastor, a mí, yo tengo un carácter débil, yo siempre he sido así. Dios tiene
el poder grande para transformar una persona débil en una persona fuerte. Aquí es decirle a la iglesia, iglesia, sufre como un buen soldado de Cristo Jesús. Eres un soldado. Eres llamado a esta batalla, a esta lucha que tenemos por delante. Abre los ojos, dice Pablo. Ahora me voy a ir con Pablo a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, abre los ojos, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y después, al final, y eso yo lo digo a la iglesia de parte del Señor, porque está en la Escritura, iglesia, soporta las aflicciones. Iglesia, haz obra de evangelista. Iglesia, cumple tu ministerio. Estas cosas normalmente siempre la aplican a los pastores, pero la obra no es de los pastores, la obra es de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Creo, mi hermano, que este mensaje de la segunda carta a Timoteo es para nosotros y necesitamos escucharlo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Conclusiones. Primera conclusión. La iniciativa divina, que es la soberanía de Dios, y la responsabilidad humana se combinan. La armadura, ¿de quién es? La armadura es de Dios. Pero tú y yo somos responsables de si nos vestimos de esta armadura. Tú y yo debemos ser responsables de usar bien y manejar esta armadura. Tú y yo somos incapaces de hacer eficaz el luchar si no es por medio del poder, de la fuerza del Señor. Segunda conclusión. Hermanos, el Espíritu Santo no nos ha sido dado, no para destruir nuestra humanidad o evadir nuestra responsabilidad, sino para recrear nuestra humanidad, para transformarnos. Dios nos ha dado una humanidad con carácter, con temperamento, con habilidades, con talentos, con dones diferentes, pero nos exige a todos lo mismo. Y lo que hace el Espíritu Santo en su soberanía no implica que debemos de ser flojos, irresponsables, debemos ser todo lo contrario. Por tanto, cuando tú y yo seamos más llenos del Espíritu Santo, más responsabilidad ejercemos. Pablo dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo desea llenarnos si tú y yo tenemos una adecuada disposición en nosotros a querer ser llenados por Él. Tercera conclusión y última. Peleemos la buena batalla, mis hermanos. Es nuestra responsabilidad. Pero, por favor, en esta pelea, utilicemos los recursos que el Señor nos da. Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dios ya nos ha dado todo lo necesario para pelear esta buena batalla. Nos ha dado el poder del Espíritu Santo. Nos ha dado todos los recursos espirituales que le da la iglesia, que se necesitan para atender su obra. Y a pesar de las amenazas y de las pruebas que puede tener la iglesia, solamente nos queda como buenos soldados andar en la fe y en la obediencia de nuestro capitán. Dios me les bendiga. Oremos al Señor. Padre, gracias porque nos has salvado en tu soberanía. Gracias porque nos adoptas. Gracias porque tú nos amaste primero. Pero Padre, eh, somos responsables de este llamamiento también, desde el creer en ti. Y al creer en ti, asumimos nuestra responsabilidad como hijos tuyos.
Y tú nos das mandatos, exhortaciones claros, claros, que tú esperas que nosotros podamos lograrlo. No en nuestras fuerzas, sino en tus fuerzas. No con espada, no con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Pero siempre amándote a ti, reconociendo que estas fuerzas vienen de ti. Y también considerando que tu Santo Espíritu nos ha sido dado para ser responsables en ti, no para hacernos flojos. Ayúdanos como iglesia local y a todos aquellos que nos escuchan. Si alguien no ha venido a esta fe preciosa, a esta familia que tú estás formando, yo te pido que en tu gran soberanía puedas abrir su corazón, abrir su entendimiento, tocar la puerta de su corazón y que cada persona pueda abrir su corazón de una manera responsable. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante en tu obra. Todo esto lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Poder, sin igual poder,
Ahora vamos con los anuncios, la parte final. Gracias por seguir con nosotros. Y esos anuncios, bueno, yo creo que ya se lo saben ustedes, aunque yo espero que siendo obedientes al Señor podamos estar haciendo esto. Ayunar al Señor. Ayunar nos ayuda mucho, nos ayuda a reconocer nuestra dependencia del Señor. Ora un día a la semana, te invitamos a que lo hagas. También te invitamos a que ores. Dios nos ha mandado a orar sin cesar. Así que te invitamos. Los miércoles tenemos oración por la plataforma de Zoom. Yo soy el que mando el link. Por favor, yo se los mando a todos. Tú sabes, estamos insistiendo, insistiendo. Vamos a reunirnos. Después de reunirnos y de orar, al siguiente día o el viernes a más tardar, mandamos todas las peticiones para algunos hermanos para que puedan estar orando. Si tú no te has unido a oración, quiero decirte que estamos orando por ti. Hay personas que están orando por ti. Así que te invitamos a que ores. También te invitamos a que estudies la Biblia, la Escritura. Y para eso tenemos el programa de radio. El programa de radio, y en un principio, y así es el propósito, es alcanzar. El radio, normalmente ya muchos no escuchan radio. Algunos en la iglesia no escuchan radios, pero nosotros lo transmitimos por Facebook y muchos son bendecidos también. Y en el radio lo escuchan todo lo que es alrededor de San Luis Potosí y queremos llegar a esas personas. Pero a veces en Facebook vemos que son pocos los que están ahí de la iglesia. Mi hermano y mi hermana, yo te invito a que apartes tiempo para poder escuchar este programa de radio. Y en caso de que no puedas, porque es a las 8, el viernes a las 8 es cuando tenemos lo de radio, la oración vamos a cambiarla, como ya son mucho, va a ser a las 8, en vez de ser a las 8:30, va a ser a las 8. Entonces vamos a estar desde las 8 en la oración, pero volviendo a lo de radio, es a las 8 de la noche. Si no puedes estar, te invitamos a que después lo escuches y por favor deja un comentario. No para poder fiscalizarte de que estás viendo, escuchando el programa, sino para que ver si realmente estamos estudiando la palabra. Nos interesa estudiar la palabra. Nos interesa que tú y yo estemos haciendo la obra del Señor. El siguiente domingo vamos a estar igual, reuniéndonos de una manera presencial. Desde las 11:30 los esperamos aquí en Avenida Universidad 930, frente a la Alameda, a un costado del puente. Aquí está la Iglesia Evangélica Los Peregrinos. Te invitamos a que vengas. Si eres de San Luis Potosí y no asistes a ninguna iglesia, te invitamos a que vengas. Si tú eres de San Luis Potosí y eres miembro de otra iglesia, sigue ahí. Ahí Dios te ha puesto, ¿no? Nosotros estamos como iglesia invitando a personas que no están asistiendo a ninguna iglesia para que poder edificarlos siempre y cuando ellos quieran ser cambiados a través de la palabra del Señor. Así que tenemos que venir con cubrebocas, con todo lo que son las medidas sanitarias. Estamos a un 25% de la capacidad de las personas que nos congregamos. Se sientan 2 personas por banca, con una separación de 1,5 metros aproximadamente. Y bueno, te invitamos a esto. Así que, mi hermano y mi hermana, vamos a seguirla con las transmisiones en Facebook y en YouTube también. Vamos a seguir con estas transmisiones. Queremos proclamar el Evangelio, queremos edificar a la iglesia y queremos glorificar a Dios. Ayuna, ora, estudia y escucha la predicación. Bendiciones.